Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. He estado orando por la palabra, ¿verdad? Me gusta orar para que Dios me dé guianza acerca de qué palabra llevo. He tenido el gusto de que me hayan invitado a predicar a iglesias que no conozco. Digo, Señor, yo no conozco a la gente, Señor. No sé qué hablar, pero tú los conoces. Dame palabra para ellos. Y mi palabra siempre es, Señor, dame pan para tu pueblo. Y ese es el pan que Dios quiere darles en esta mañana. Y está en Proverbios 1:23. Abra su Biblia en Proverbios 1:23. Casi nunca le pongo títulos a los mensajes, pero ahora me dio por dar, ahora últimamente me ha dado por ponerle títulos, y el título es una promesa condicionada. Escuche bien, una promesa condicionada. Proverbios 1:23. Dice la palabra de Dios: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Del capítulo, hermanos, Dios, por medio de David, le advierte al pueblo las tragedias que iban a venir sobre ellos, cómo Dios iba a reaccionar contra ellos a causa del desinterés, de la apatía que el pueblo estaba mostrando hacia Dios. Sabemos que Dios, en repetidas ocasiones, Dios tiene que tratar con el pueblo porque el pueblo lo abandona. Y Dios tiene que tratar con ellos de una manera para que regresen, ¿verdad? Siempre ha sido así. El libro de Jueces está lleno de experiencias de ese tipo, donde Dios tiene que tratar con el pueblo de Israel para que regrese. Aquí Dios, en el resto del capítulo, les está advirtiendo de todo el mal que les va a venir por causa de haberlo abandonado. Pero Dios... a mí me gusta mucho hablar sobre la misericordia de Dios. No voy a hablar sobre ella esta vez, pero me gusta mucho hablar sobre la misericordia de Dios. Pero Dios en su misericordia, hermano, les invita o les ordena. Hay ocasiones en que Dios nos ordena, hay ocasiones en que Dios nos invita y hay ocasiones en que Dios nos da opciones. Pero yo creo que en este momento Dios les está ordenando. Ya les dice todo lo malo que les va a venir a causa de la apatía que han mostrado hacia Él. Pero ahora les dice, vuélvete a mi reprensión. Y entonces yo voy a derramar de mi Espíritu Santo sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por eso le puse como título una promesa condicionada. Yo nací en una iglesia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Templo del Tabernáculo, Asambleas de Dios, Pastor José Rodríguez Méndez. Ahí nací yo de nuevo en el 85, hermano, 1985. Una iglesia llena del Espíritu Santo, avivada, hermano, tremenda, la gente por fuera de las ventanas, ¿verdad? Entonces, yo crecí bajo ese concepto de una iglesia llena del Espíritu Santo. Cuando Dios me llama al pastorado a Nuevo Laredo, busco lo mismo porque no sabía yo andar de otra manera. Empiezo a buscar también lo mismo, que el Espíritu Santo se moviera poderosamente. Y gloria a Dios que el Espíritu Santo lo hizo en Nuevo Laredo, en Laredo, Texas, en la iglesia Cristo el Cordero. Dios me mueve con jóvenes aquí en San Antonio y busco lo mismo porque les repito, yo no sé andar de otra manera, hermano. Así nací yo. Si hubiera nacido en una iglesia fría, a lo mejor fuera frío. Pero hermano, yo nací en una iglesia ardiente en el fuego del Espíritu Santo. Entonces no puedo andar de otra manera. No puedo actuar de otra manera. Buscamos la presencia del Espíritu Santo con jóvenes y se derramó. Hermano, glorioso, glorioso, glorioso. Hubo momentos, tenían los retiros en el gimnasio. Hubo 2 veces que nadie podía estar de pie. Era tan fuerte la presencia de Dios que nadie podía estar de pie, ¿no? Tirado, hincado en el piso, pero de pie no podía estar nadie. Por la potencia de la gloria de Dios.
Dios me llama a México, ¿verdad? Y busco lo mismo. Allá se batalló un poquito más, pero se logró también, ¿verdad? ¿Por qué siempre he sido así? Porque he entendido que es el único y el mayor recurso que tenemos, ¿verdad? Nosotros como creyentes debemos de anhelar constantemente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debe ser un anhelo. Cuando yo recién convertido oí de eso, yo empecé a anhelarlo, hermano. Y duré 1 año, 3 meses, todos los días, Señor, quiero la llenura, y quiero la llenura, y yo quiero hablar en lenguas, y yo quiero hablar en lenguas. Y invitaban al altar y pasaba y no pasaba nada. Hasta el año 3 meses, Dios me llenó con su Espíritu Santo. De ahí en adelante mi vida fue totalmente diferente. Empecé a leer la Biblia diferente. De repente empecé a escribir y de repente me di cuenta que ya tenía un sermón. Le dije, Señor, me has visto un sermón. Y se me ocurre decir al sermón, ahora préstame un púlpito. Al año 4 meses yo prediqué por primera vez. Donde dice Daniel, y propuso Daniel en su corazón no contaminarse. Ese fue mi primer sermón. Pero fue un deseo, hermano. Al Espíritu Santo hay que desearlo. Él tiene que ver el anhelo de nosotros, de querer que esté con nosotros, ¿me entiende? Es un deseo que Él debe de ver en nosotros para poder obrar en nosotros. Debemos de entender, hermanos, que es lo único que tenemos. La Biblia a mí me enseña que Dios está sentado en su trono y Cristo está sentado a la diestra intercediendo por nosotros. Y lo único que tenemos es el Espíritu Santo. No hay de otra. Un día leí un libro de Kathryn Kuhlman. Ella predicaba en teatro, donde quiera que hubiera lugar, ¿verdad? Entonces dice que en una ocasión estaba predicando Kathryn Kuhlman y que se quedó seria. Y que de repente dijo, pero con una voz agónica, dijo, no contristéis al Espíritu Santo, dijo, porque es todo lo que tengo. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de decir lo mismo, hermano. No debemos de contristar al Espíritu Santo porque es todo lo que tenemos. La iglesia, voy a decir que es una institución. No hay otra palabra para definirla. Si estoy equivocado, bueno, corríjanme. O corríjame después. La iglesia es una institución que fue creada para que se moviese en lo sobrenatural. Escuche bien esto. La iglesia se debe de mover en el ámbito sobrenatural. ¿Por qué? Porque la obra de la iglesia es una obra sobrenatural. Y porque tenemos un enemigo sobrenatural. Entonces, es ahí la necesidad, hermanos, de que el Espíritu Santo tenga una plena presencia en nuestras vidas como creyentes y como congregación. Fíjese qué importante es el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo no inició su ministerio hasta que el Espíritu Santo estuvo ahí con él. Fíjese. Luego Él no manda a sus discípulos hasta que el Espíritu Santo los llena, Señor. Ahí podemos ver la importancia del Espíritu Santo, que es una gran necesidad la que la iglesia tiene de la presencia, del mover, del poder del Espíritu Santo. Recuerde siempre, es todo lo que tenemos, hermano. Es todo lo que tenemos. Es el único y mayor recurso que la iglesia tiene para seguir adelante. Entonces, el mover del Espíritu Santo en la iglesia y de manera personal es una gran necesidad, hermano. Eso es una urgencia. Los tiempos son malos y como dije anteriormente, si la maldad está avanzando es porque la iglesia está cediendo. Pablo en su carta a los tesalonicenses dice claramente que el misterio de la iniquidad ya está actuando, solamente que hasta el día de ahora hay algo que lo detiene, hasta que aquello que lo detiene se ha quitado del medio.
¿Qué es lo que lo detiene, hermano? Es la iglesia llena del Espíritu Santo. No hay otra, hermano. Nos quejamos de las autoridades, de todo lo que está pasando, pero no hemos puesto la mirada en cómo estamos nosotros como creyentes. Es cierto que existe la maldad, pero la iglesia es lo único, escuche bien, que puede detener esa maldad, retardar esa maldad o atrasar esa maldad. Tengo un mensaje que se llama Somos la Resistencia. Habla de esto. La iglesia es la resistencia, hermano. Y dependiendo de la pasividad o de la agresividad de la iglesia, de eso va a depender el aumento o el que disminuya la maldad. Entonces, hay una necesidad muy grande. Pero como le puse por título, es una promesa condicionada. Quiere decir que el Espíritu Santo no va a venir nomás porque sí, hermano. Tiene que ver Él en la iglesia ciertos requisitos, ciertas actitudes para que Él pueda derramarse. Regresamos al texto donde dice, vuélvete a mi reprensión, vuélvete a mi autoridad. Es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había desviado, hermanos. Entonces Dios lo reprende y le dice, vuélvete a mi autoridad. Dios, hermanos, es el único que puede reprendernos. Él es la máxima, o debe ser la máxima autoridad de nuestras vidas. Yo recuerdo un día que recién convertido, todavía vivía mi papá y cada año nuevo nos juntábamos y yo le llevaba lo que a él le gustaba, ¿verdad? Ya sabía yo lo que le gustaba al viejón y se lo llevaba. Y un día me dijo, yo creo que tu Dios es un Dios egoísta, dice. Me dijo papá. Digo, ¿por qué, papá? Pues todo quiere para él, hombre. Todo quiere para él. Le dije, ¿qué te parecería, papá, que todo lo que te traigo a ti se lo llevo a mi tío Horacio? Ah, no, ¿por qué? Pues yo soy tu papá. Exactamente, papá. Exactamente. Así bien fácil se la puse a mi papá. Si yo soy un hijo de Dios, hermano, escuche bien. Dios debe ser la máxima prioridad en mi vida. Por sobre todas las cosas, mi hermano. Dios debe ser prioridad en nuestras vidas, hermano. Yo estoy consciente que cuando yo llegué a Cristo, llegué con mis prioridades hechas pedazos, revueltas. Pero cuando yo empecé a sentir la presencia del Espíritu Santo en mi vida, sentí que Él empezó a ordenar mis prioridades. Y Él me mostró que mi máxima prioridad como hijo de Dios debe ser Dios. Nada debe de ocupar el lugar que Dios debe de ocupar en nuestras vidas. Nada, mi hermano. Nada. ¿Pero qué significa volver? Porque dice, volvemos a mi reprensión. Quiere decir que Dios nos está invitando a que regresemos a hacer algo que dejamos de hacer. Dios quiere que regresemos a hacer algo que dejamos de hacer. Si queremos un derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Entonces Dios nos está diciendo, vuelve a mi reprensión, regresa a hacer aquello que dejaste de hacer. Jeremías 6:16. ¿Qué dice Jeremías 6:16? Aquí lo tengo yo. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Las sendas antiguas, hermanos, yo estuve pensando, analizando, tratando de entender este versículo y llegué a la conclusión que la iglesia debe regresar a la santidad y a la obediencia. Si es para Dios, déselo fuerte. Si es para mí, no lo haga. Entonces Dios quiere que la iglesia pone como condición que la iglesia tiene que hacer algo si queremos el poder del Espíritu Santo de manera personal o grupal. Que tenemos que regresar a las sendas antiguas que significan, según yo, santidad y obediencia. Y le agregué algo más, que regresemos al primer amor. Amén.
Cuando puse este texto me acordé era un joven. Y me empezaron a gustar las muchachas. Y tuve un amor platónico. ¿Sí sabe qué es un amor platónico? Sí. Durante 3 años yo y esa muchachilla nos mirábamos y nos gustaba, se nos caía la baba. Nunca cruzamos palabra, nunca hicimos nada. Ese es un amor platónico. Pero donde quiera escribía yo su nombre. En los libros, donde quiera estaba el nombre de esa muchachilla. ¿Por qué? Porque estaba enamorado. Fue mi primer amor. Entonces él es Teresita. Fue platónico. Es lo que quiere el Señor, que regresemos a ese tiempo en el cual solamente hablamos de Él. El que me habló de Cristo, Ramiro Valdés, lo conoce. Él me habló de Cristo. No los había visto. A él le tocó batallar conmigo, hermano. Pobrecito, de veras. Yo recuerdo que éramos uña y mugre, hermano. Él era la mugre y yo era la uña. Pero éramos súper amigos, nos hicimos compadres, nos llevábamos bien feo, hermano. Y que Dios lo salva a él. Y le pone carga por mí. Y empieza Ramiro y Elvira a visitarme de perdida una vez por semana. No sé cuánto tiempo estuvieron, hermano, visitándome, pero llegó un momento en que me caía gordo. Decía, ay, viene Ramiro otra vez con su Cristo. Fíjese. Y venía Ramiro, no, hombre, que Cristo. Le digo, oye, Ramiro, ya, párale, le digo, ya. Puro Cristo, vamos a hablar de pesca, de cacería, de otra cosa, hombre. Tú traes puro Cristo. Yo no podía entender que Ramiro andaba en el primer amor. Él no podía hablar de otra cosa porque era todo lo que traía en su corazón. Y luego tuve una experiencia acerca de esto. Nos mandaron a evangelizar de 2 en 2 de diferentes iglesias. Y me dice el compañero, ¿y sabe qué? Dice, vamos a organizarlo, muy serio. Vamos a organizarlo, dijo porque para evangelizar bien, dice, mire, vamos a lograr que usted ande en el primer amor, me dijo. A mí ya se me acabó, dijo, a mí me duró 7 meses, dijo. Pero usted hay que lograrlo usted, que ande en el primer amor. Eso me impactó. Y ya no hice nada a gusto, porque dije, se me va a acabar esto. Esto que traigo aquí se me va a acabar. No, yo no quiero que se me acabe. Y acabamos todo y me fui a mi casa y en la noche fui en mi oración y dije, Señor, se me va a acabar este gozo que traigo. Yo no quiero que se me acabe, Señor. ¿Por qué se acaba? Y el Señor me mostró por qué se acaba. Digo, pues ayúdame para que nunca se me acabe. Y gloria a Dios que todavía no se me acaba, hermano. Y ya son 41 años del Señor. 41 años. En mayo acabo de cumplir 41 años que acepté a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, tenemos que regresar. Como dije al principio, es una promesa condicionada, mi hermano. La condición es regresar al primer amor, regresar a la autoridad de Cristo, regresar a estar bajo la voluntad de Dios. A veces nos es difícil estar ahí, ¿verdad? Porque vivimos muchos años haciendo lo que quisimos, yendo donde quisimos, ¿verdad? Y de repente poner mi voluntad a alguien que no veo. Pero cuando logramos entenderlo y lo hacemos, créame que viene gran bendición. Volvemos a mi reprensión. Dice, y derramaré de mi espíritu sobre vosotros. Como dije anteriormente, es todo lo que tenemos. Yo recuerdo lo que les dije anteriormente, cuando yo recibí el Espíritu Santo, mi manera de leer la Biblia cambió. Mi manera de ser cambió. Mi manera de hablar cambió, todo cambió.
Quiere decir que cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, esa persona es mudada en otra persona. Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 6 y 7, habla de Saúl. Dice que se juntó con unos profetas y que Dios le dijo, mi espíritu va a venir sobre ti y vas a ser mudado en otra persona, dice. Y haz lo que tuvieres en tu mano, porque yo estoy contigo. Mire, el Espíritu Santo no tan solo es una bendición que llega a nuestra vida, hermano. Es autoridad, es poder, hermano. Son tantas cosas las que vienen juntamente con Él que a veces es difícil hablar de todas ellas en un servicio. Cuando viene el Espíritu Santo a mi vida, hermano, mi vida cambia totalmente. Empiezo a experimentar el poder de Dios y créame, hermano, que el día que usted experimente el poder de Dios, no lo va a querer dejar. No lo va a querer dejar. ¿Por qué? Porque usted va a ver cómo Dios lo va a tomar a usted como instrumento para hacer grandes cosas, mi hermano. Si yo me pusiera a platicar de todo lo que el Señor me ha permitido ver, hermano, no terminaríamos. Pero le voy a platicar lo que le platicaba a la pastora, que para mí es el milagro más grande que Dios me ha permitido ver. Recuerde que el Espíritu Santo es poder. Había un muchacho que andaban en los antros ahí en Laredo, Texas, y ahí cierran a las 12 en Laredo, Texas, y se brincaron a Nuevo Laredo a seguirla. Hubo un pleito y con un bate le mataron la mitad del cerebro. Johnny Villarreal se llama. Entonces el muchacho estuvo en coma y me dijeron que fuera a orar por él. Fuimos a orar por él. Me impresionó la ternura y el amor del papá. Estaba así. Era el puro hueso y la piel. Ya habían donado los órganos. Ya nomás estaban esperando el momento que se muriera. Oramos por él. No pasó nada. Invité a la iglesia a orar por este muchacho. Al mes regresó de la coma. A los 3 meses fue a la iglesia a darnos las gracias. Y en el siguiente ciclo escolar siguió sus estudios. Eso es lo máximo que he visto yo, hermano. He visto muchas cosas, pero eso es lo máximo que he visto yo. Por eso es que yo tengo una fe en Dios grande, porque he visto lo que Él puede hacer, hermano. He visto lo que Él puede hacer a través de aquellos que quieren, anhelan ser llenos del Espíritu Santo. En una ocasión me dijo, llegué a visitar a un amigo mío y me dijo la esposa Lupita, dijo, ay, ya llegó mi doctor Mario. Y yo me quedé, dije, doctor, pues ¿de dónde? Le digo, Lupita, ¿por qué? ¿Por qué me dices doctor? Dijo, ay, Mario, es que cada vez que vienes y me hablas de Cristo, la migraña se me va por 15 días. Sí. Hermano, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted huele a Cristo. Donde quiera que usted va Cristo con usted. Y cualquier necesidad que haya, a donde quiera que usted vaya, Dios va a hacer algo, hermano. Pero como dije anteriormente, es una promesa condicionada. Tenemos que regresar. Si no regresamos, no hay. Si no regresamos al primer amor, si no regresamos a la santidad, a la obediencia, no hay derramamiento. Quiere decir que él hace cambios drásticos, ¿verdad? En una ocasión platicaba con un muchacho, bueno, José Ángel Benavides, Jr. Él tiene un negocio de maquinaria y como yo soy mecánico diésel, fui a ayudarle un poco. Y empezamos a platicar acerca del evangelio. Me dijo, a ver, pastor. ¿Por qué Dios no reparte su poder a todos? Dice. Y que todos se arranquen haciendo milagros. Y me quedé yo pensando, y pues sería bueno, dije. Pero ahí el Espíritu Santo me enseñó que no. Y le dije, oye, José, ¿tú tienes chequera? Dijo, sí, yo tengo chequera. ¿Y quién firma cheques? No más yo, dijo, no más yo firmo los cheques. Le digo, ¿y qué características tendría que tener otra persona para que tú le entregaras la autoridad sobre tu chequera? Que fuera como yo. Y dije, exactamente. Dios le va a entregar su poder solamente a quienes son como Él, a quienes creen como Él, a quienes ven como Él, a quienes piensan como Él. A ellos Dios les va a entregar su poder, no a cualquiera.
Esto no es para cualquiera, solamente para aquellos que son como Él, que piensan como Él, que ven como Él, que sienten como Él. Pero es por eso que tenemos que regresar a su reprensión. Yo aprendí algo en Salamanca. Ahí hay mucha brujería, hermano. Mucha brujería. Y fuerte. Ahí yo aprendí que si yo estoy bajo la autoridad de Dios, la autoridad de Dios va a fluir a través de mí. Pero que si yo no estoy bajo la autoridad de Dios, la autoridad de Dios no va a fluir sobre mí. Allá tuve la oportunidad de estar en varias liberaciones, le llamo ya liberaciones. Pero ahí entendí yo eso, que yo debo de vivir bajo la autoridad de Dios. Si yo quiero que la autoridad de Dios fluya sobre mí, yo necesito estar bajo la autoridad de Dios. Y para eso yo tengo que volverme a la reprensión de Dios. Volverme a estar bajo la autoridad de Dios. Y por último dice, y os haré saber mis palabras. A mí me encantó esto. Quiere decir que si regresamos a lo que Él nos ordena, hermanos, va a venir revelación de parte de Dios, hermanos, de manera personal y de manera grupal y especialmente a quienes son líderes aquí. Quiere decir que va a empezar a venir revelación de lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Para mí siempre ha sido muy importante preguntarle a Dios, Señor, dime, enséñame, guíame hacia aquello que tú vas a respaldar, a lo que tú vas a bendecir, porque no quiero trabajar en vano. Porque a veces emocionados o porque vemos una necesidad, vamos y hacemos las cosas como creemos nosotros que van a funcionar. Pero lo más importante aquí, hermanos, es que debemos de buscar a Dios para que Él nos revele exactamente qué es y cómo lo debemos, y qué es lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Yo traigo un programa de evangelismo, luego quiero platicar con ustedes para que lo vean. Entonces quiere decir que va a venir revelación de parte de Dios. Como le dije anteriormente, yo empecé a predicar al año 3-4 meses. Por un hombre que ya se fue con el Señor, Humberto Quintero. Él fue el que me dio la oportunidad de predicar. Y le ruego a Dios que el púlpito era de madera, hermano. Porque si hubiera sido como se me hubieran visto las rodillas que estaban tiemble y tiemble. Hay algo con lo que quiero concluir acerca de la revelación de Dios. Ya hablamos de que es necesario volvernos a la reprensión de Dios. Y que entonces vendrá el derramamiento de su Santo Espíritu. Y no solamente eso, sino que vendrá la revelación de lo que está en el corazón de Dios, mi hermano. Vendrá revelación de lo que está en el corazón de Dios, de lo que Él anhela que sea hecho. Miren lo que dice Segunda de Corintios capítulo 2 versículos 9 y 10. Aquí dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo conoce a Dios en intimidad, mi hermano. Dice que mi espíritu, nadie me conoce mejor que mi espíritu. Y a Dios nadie lo conoce mejor que su espíritu. Y su espíritu es lo que tenemos usted y yo. O lo que debemos de tener usted y yo si queremos vivir de victoria en victoria y vivir de triunfo en triunfo. Tenemos que buscar la revelación que viene de parte de Dios. Tenemos que hacer lo que Dios quiere. Hay ocasiones en que nos creemos más listos que Dios, nos creemos más sabios que Dios, creemos que las cosas van a funcionar. Dios nos dice cómo las hagamos, pero queremos tomar atajos. Se me hace que funciona mejor si lo hago así o si lo hagas así. No, hermano, hágalo exactamente como Dios le dijo, aunque no lo entienda, aunque le parezca contradictorio, aunque su mente no pueda asimilar lo que está recibiendo, usted hágalo. Cuando Dios empieza a poner mi corazón para México, ¿usted cree que yo entendía eso?
¿Usted cree que me gustaba ir a México como estaba? Yo recuerdo que vino un pastor de Morelia y me dieron la responsabilidad de atenderlo. Cuando ya se iba por Morelia me dice, pastor, ¿no me hace una campaña en Morelia? Le dije, sí, ¿cómo no? Nos ponemos de acuerdo. Total, pusimos fechas y todo. Y 15 días yo estaba orando ya por los mensajes, y ya Dios me había dado 4 mensajes. Y yo estaba orando por los mensajes. Y oigo a Dios que me dice, pasa por Salamanca. ¿Usted cree que yo entendí eso? ¿Usted cree que me gustó? Una semana antes, saludo a una hermana ahí de la iglesia, la hermana Pina. Hermana Pina, ¿cómo está? Pastor, muy dicha, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? Le dice que hoy una campaña a Morelia. Y me dice, pase por Salamanca. Digo, no, a ver, espere. ¿Qué hay en Salamanca? Ay, pastor, es que la iglesia donde estaba mi familia ya la cerraron. Díganles que el sábado estoy ahí. Teresita iba conmigo. Llegamos a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y llegamos, era un viernes. El sábado hablé con el encargado, le dije, si usted gusta, abra la iglesia. Yo quiero predicar en la mañana, en la tarde y el lunes en la noche. Sí, ¿cómo no? Dijo. Muy accesible el hermano Elías. Abrimos el lunes, el domingo en la mañana, fueron 8 o 9 personas. El domingo en la tarde ya eran 24, algo así. Y el lunes ya eran 40 y tantos. A lo que quiero ir, hermano. ¿Usted cree que yo entendía el propósito de Dios? No. ¿Usted cree que me gustaba el dejar todo lo que tenía yo aquí e ir a un lugar que no conozco, donde no me conocía nadie, ni conocía a nadie? No. Pero si Dios nos muestra algo, hay que hacerlo, hermano. Repito, aunque no lo entienda, si Dios le está revelando algo, hágalo como Dios le dijo, aunque no lo entienda, aunque no lo quiera hacer, aunque le parezca pesado, aunque le parezca contradictorio, a usted hágalo. Porque si Dios se lo está mandando, Dios lo va a prosperar ahí. Dios tiene un propósito ahí y Dios lo quiere ahí. Cuando estuve en el Instituto Bíblico, el director todos los días llegaba, hermanos, y nos decía, ubíquense donde Dios los quiere, aunque no les guste. Y fue algo que dijo todos los días que se hizo regla en mi vida. Y desde entonces, cuando Dios me revela algo, yo lo hago, hermanos, aunque no lo entienda, aunque no me guste, aunque me parezca contradictorio, pero yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo ya entendí que Dios quiere hacer algo en aquel lugar o en aquella persona. Y que me ha escogido a mí para hacer eso. Que es lo más grandioso para mí. Créame, hermano, si Dios nos escoge a usted, siéntase privilegiado porque Dios nos escoge a cualquiera. Regreso, ¿a quién escoge Dios? Al que piensa como Él, al que ama como Él, al que ve como Él, al que siente como Él. A ese Dios llama. ¿Quiere ser usted un escogido de Dios? Me decía la pastora que han estado sintiendo el poder del Espíritu Santo. Y Dios me dio esto para confirmarles de que algo grande viene. Algo grande viene. Pero vienen solamente en congregaciones y en personas que verdaderamente los tengan en el alma. Yo me he encontrado, desgraciadamente, con mucha apatía. Repito, he andado en iglesias aquí y allá y me he encontrado mucha apatía hacia Dios. Y me da tristeza, ¿verdad? Porque con esa apatía el Espíritu Santo no va a hacer nada, mi hermano. Y esas iglesias tienen años y no pasan de 40 personas, 20 personas. ¿Por qué? Porque no está el poder de Dios ahí. Y repito, ¿queremos el poder de Dios? Está condicionado. La salvación no nos cuesta nada, hermano. La salvación no nos cuesta nada, es gratis. Ya se pagó por ella. Pero las bendiciones sí nos van a costar.
¿Quieres pagar el precio? La pregunta es, ¿quieres pagar el precio? Porque hay que pagar un precio, mi hermano. Si tú quieres pagar un precio, Dios va a hacer algo grande en tu vida. Póngase de pie en esta mañana. Un año, 2 meses o 3 meses, todos los días, en mi tiempo de oración, yo oraba por la llenura del Espíritu Santo. Un año, 3 meses. Invitaban al altar el que quiera recibir la llenura, y ahí voy yo, y nada. Y volvían a invitar, y nada. Y ese día yo no quería pasar, dije, nada, he pasado muchas veces y no pasa nada, no pasa. Pero algo me impulsó. Y ese día yo fui lleno del Espíritu Santo. Y mi vida cambió. Fui mudado en otra persona. Y desde entonces, todo aquello que Dios me ha mandado a hacer, voy, lo hago y Dios se manifiesta. Un último testimonio. Un día llegué con un amigo, Cabrera. Yo le arreglaba el tráiler a él. Y le empecé a hablar de Cristo. Dijo, no, Mario, tú me has ayudado mucho. Y yo pensé que era porque le ayudaba a arreglar su tráiler. Y como que me adivinó el pensamiento y me dijo, y no es porque me arregles el tráiler. ¿Te acuerdas aquel día? Hasta el día de ahora no me acuerdo de esa fecha que él me dice. ¿Te acuerdas aquel día que viniste? No, dije, no me acuerdo. Sí, viniste y me hablaste de Cristo. Ese día yo iba a matar a una persona. Ese día yo iba a matar a una persona. Pero me hablaste de Cristo. Y ya no fui ni maté a la persona. Y el odio que yo sentía se fue. Eso pasa, mi hermano, cuando el Espíritu Santo está con usted. Cuando usted huele a Cristo, cuando usted huele a vida, cuando usted huele a Cristo, las cosas pasan. Padre bueno, en el nombre de Jesús, he hablado lo que usted puso en mi corazón que hablaras. Ahora es tiempo en que usted trate con aquellos que están dispuestos a volver a su reprensión, a regresar, Señor, a volver a hacer aquello que dejaron de hacer. Tal vez ya no leen la Biblia, tal vez ya no oran, tal vez se han hecho apáticos, Señor, a la vida cristiana. Yo no sé, Señor, pero usted lo sabe. Su palabra dice que somos cartas abiertas delante de usted, que nada se oculta delante de usted. Usted sabe a qué tenemos que regresar. Usted sabe, Señor, qué dejamos de hacer. Ruego que su Espíritu Santo ponga carga, Señor, en nosotros y nos impulse a regresar a hacer aquello que dejamos de hacer, Señor. Que podamos poner nuestro corazón dispuesto, Señor, para que su autoridad sea lo máximo en nuestras vidas. Que su voluntad sea antes que la nuestra, Señor. Que antes de tomar decisiones podamos poner en sus manos, Señor, ese asunto, ese tiempo que tengamos que hacer, Señor. Es tiempo que su iglesia, Señor, se levante como lo que es y para lo que fue creada, Señor. Su iglesia fue creada, Señor, para andar en lo sobrenatural. Y su iglesia fue creada, Señor, para traer salvación. Y su iglesia fue creada, Señor, para detener, obstaculizar la maldad, Señor. Señor, yo le ruego por aquellos que están decididos a regresar a su reprensión. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.